Ahora sí, lo escucho. Bueno, pues ahí está, ¿no? La función. Lo que Ajá, pasa es a partir del signo más al otro lado, o sea, a partir de 2y más 3x, le da, ajá. pasa al otro lado, ¿no? O sea, este 2y menos 3x lo paso al otro lado de la igualdad. Ah, no, todo, o sea, Ah, desde con 2, la diferencial y. ajá, Ah, bueno. O ¿está sea bien? que, ¿Está bueno, bien? recuerda que tienes que buscar la derivada de y con respecto a x. Sí, 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 por Entonces, eso. si pasas la derivada de y, ¿qué vas a despejar después? Lo más conveniente sería pasar primero el del diferencial x. Perdón, cierto, cierto, al revés. Ajá. Entonces tendrías 2y menos 3x diferencial y es igual a 4x menos 3y. Esto estaba sumando, quiere decir que ahora pasa restando. Lo que estábamos duplicando ahora. Ah, no, ¿cómo? No, no estaba multiplicando. O sea, mira, estamos pasando todo este término. Bueno, voy a cambiar voy a cambiar de color. Todo este término está sumando. Sí, sí, Entonces, tiene que pasar al otro lado pues, restando. sí, sí, Sería menos 4x menos 3y diferencial x. Ahora, pasa la diferencial. esto que está aquí está multiplicando, pasa dividiendo y lo mismo pasa con el diferencial. Está multiplicando, va a pasar dividiendo de tal forma que ya te va a quedar derivada de y con respecto a x es igual a, aquí vamos a multiplicar de una vez este signo por estos dos términos y me quedaría el 3y positivo y el 4x negativo entre 2y menos 3x. Eso es lo primero que tuvieron que hacer. Sí, sí, así me quedó. Bueno, más o menos, pero sí, en esencia eso hice. Bueno, entonces ya tenemos esta función. Ahora, esta función que acabamos de encontrar, tenemos que comprobar que sea una función y sobre x. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo aquí la variable y. ¿Qué necesito? Necesito la x dividiendo. Entonces ya lo habíamos hecho. Agrego en el numerador esa x y en el denominador también le agrego haciendo la misma operación, de tal forma que nos va a quedar derivada de y con respecto a x es igual a 3y menos 4x entre x, entre 2y menos 3x también sobre x. De tal forma que si ustedes hicieran la multiplicación, perdón, la división, nos quedaría extremos por extremos y medios por medios, y estas x prácticamente se cancelarían, serían la unidad. Pero lo único que vamos a hacer aquí es realizar esta división y me queda 3y sobre x menos 4 entre 2y sobre x menos 3. Entonces ya encontré a mi función y sobre x. ¿Sí o no? Sí, sí. No sabía que se podía hacer eso. ¿Ah? No sabía que se podía hacer No eso. sabía, pero sí, eso fue lo que hicimos en los otros ejercicios. Con uno, ahorita estoy viendo. Ah, no es cierto. Eso hizo. Cierto. Ya lo vi. Ya. Bueno, entonces ahora ya pueden realizar su cambio de variables.
el cambio de variables es b es igual a y sobre x. Y la derivada de y con respecto a x lo vamos a cambiar por b más x derivada de b con respecto a x. Esos son los cambios que vamos a utilizar. ¿Sí vamos bien hasta ahí o hay alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, entonces nuestro cambio de variable va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos derivada de y con respecto a x es igual, como ya tengo aquí la y sobre x, sería 3, que multiplica en lugar a y sobre x va a ser b. Perdón porque no cambié aquí la derivada, voy a cambiarla de una vez. Sería b más x derivada de b con respecto a x es igual a 3b menos 4. Y en el denominador pasa lo mismo. Tengo 2 y y sobre x lo voy a cambiar por b y sería así. Entonces, como ya tengo mi cambio de variables, ahora sí ya lo puedo resolver como ecuaciones separables, separación de variables. Tengo que dejar de un solo lado de la igualdad a la b y a su diferencial. Y al otro lado de la igualdad a la x con su diferencial. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Es esta b que está sumando, va a pasar al otro lado de la igualdad restando. Tengo 3b menos 4 sobre 2b menos 3 menos b. Aquí realizamos la resta de fracciones y tendríamos que el denominador en común va a ser 2b menos 3 y multiplicamos cruzado. Me va a dar 3b menos 4 menos 2b al cuadrado y menos por menos me da más 3b. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces quiere decir que me va a quedar x derivada de b con respecto a x igual, voy a sumar términos semejantes que sería 3b más 3b, ya son 6b menos 4 menos 2b al cuadrado. Y en el denominador tengo 2b menos 3. Ahora, ¿qué me hace falta despejar? Recuerden que debe de quedar diferencial con su variable de cada lado de la igualdad. Pero el diferencial no debe de quedar en el denominador. Entonces, este diferencial que está en el denominador, lo tengo que pasar al otro lado de la igualdad para que pase multiplicando. Y esta x que está multiplicando pasaría dividiendo. El diferencial b va a quedar ahí de este lado de la igualdad y también esta fracción vamos a pasarla al otro lado de la igualdad, pero va a cambiar su orden, es decir, lo que se encuentra en el denominador va a pasar al numerador y lo que se encuentra en el numerador se va a escribir en el denominador y vamos a tener 2b menos 3 que multiplica al diferencial b sobre, aquí voy a ordenar términos del exponente más grande que sería menos 2b al cuadrado más 6b menos 4 es igual al diferencial x sobre x. Entonces ya tengo de un solo lado de la igualdad al diferencial b con su variable y al otro lado de la igualdad diferencial x con su variable. El paso que sigue es integrar ambos lados de la igualdad.
Del lado derecho se puede observar que la integral a utilizar es la del logaritmo natural, es decir, db sobre b. Pero del lado izquierdo, ¿qué fórmula es la que yo tengo que utilizar? Ellos. Ah, igual, ¿no? Solo hay que ver si está completa. Puede ser la misma y hay que checar si está completa. Pero antes de continuar, chequemos algo, miren. Aquí tengo un -2. Tengo 6 y tengo 4, que son múltiplos de 2. Puedo factorizar este -2 para que la función que yo tenga aquí sea más sencilla, porque ya sé integrar y ya sé derivar, y sé que la derivada de b al cuadrado va a ser 2b. Y si le dejo este 2, ya no sería ese 2b, sería 4. Y tendríamos que multiplicar por 2. Entonces, antes de continuar, podemos aquí simplificar lo que tengo en el denominador, factorizando ese 2. Y me va a quedar la integral aquí, menos 1/2 de 2b menos 3, diferencial b, porque voy a factorizar ese 2. ¿Qué pasa si divido todo entre -2? Los términos que están en el denominador, me quedaría b al cuadrado positivo menos 6b, perdón, menos 3b más 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Lo único que hice fue factorizar este -2. Todos estos términos son divisibles entre 2. Entonces sí puedo sacar como factor común ese -2, y como es una constante lo puedo dejar afuera de mi integral como menos 1/2. De tal forma que puedo comprobar ahora si puedo utilizar la fórmula de diferencial b sobre b para las dos integrales. Si yo utilizo esa fórmula, me está indicando que mi variable es todo lo que aparece en el denominador, o sea, b al cuadrado menos 3b más 2. ¿Y su diferencial cuánto debe de ser? ¿Cuánto es la derivada de b cuadrada menos 3b más 2? Sería 2b menos 3 derivada de b. Menos 3, diferencial b, Versión b, que ya es perdón. exactamente lo que tenemos acá. Y aquí del otro lado, pues ya está directa, entonces ya podemos resolver y nos va a quedar menos 1/2 del logaritmo natural de la variable que es b al cuadrado menos 3b más 2. Y esto es igual a logaritmo natural, bueno, aquí voy a agregar el más c, es igual a logaritmo natural de x. ¿Se acuerdan lo que hicimos en el ejercicio anterior? De la clase anterior, 1/2 que estaba aquí con este logaritmo natural, lo pasamos al otro lado de la igualdad. ¿Sí se acuerdan que hice eso o no se acuerdan? ¿Cómo? Yo estaba copiando, perdón. La clase anterior teníamos más o menos un resultado parecido, donde aparecía como menos 1/2. Entonces lo que hicimos fue este 2 que está dividiendo, pasarlo al otro lado de la igualdad y pasaría multiplicando aquí. Y aquí voy a usar una propiedad logarítmica que sería elevar al cuadrado. ¿Y ese De cuadrado? tal forma que me va a quedar la constante es igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Todo esto que está restando va a pasar sumando al otro lado de la igualdad y sería más logaritmo natural de b al cuadrado menos 3b más 2. Y aquí voy a aplicar una propiedad logarítmica. Cuando tengo una suma de dos logaritmos, yo lo que puedo hacer es convertirlo en un solo logaritmo
por el producto de sus argumentos. Y ya me queda de esta manera. Ahora, recordamos aquí, tengo a la variable b, entonces tengo que realizar otra vez mi cambio de variable. Esto para regresar a mi variable original. Entonces, donde tenga la b, la tengo que regresar a y sobre x. Es el cambio que tenemos que realizar. Entonces me va a quedar C1 es igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Y b es y sobre x, pero está elevado al cuadrado, menos 3 por y sobre x más 2. Entonces, a la hora de simplificar mis términos, vamos a tener logaritmo natural de x al cuadrado. Con esta x al cuadrado se va a cancelar y solo me va a quedar y al cuadrado. Del otro lado de la igualdad tendremos x al cuadrado por 3y sobre x y me va a quedar menos 3xy. Y el último término sería más 2x al cuadrado. ¿Hasta ahí tienen ustedes alguna duda? Ya lo único que nos falta es quitar ese logaritmo natural. Pero no sé si tengan alguna duda hasta ahí. No, profe, no, todo bien. Bueno, entonces este logaritmo natural, recordemos que lo podemos quitar utilizando Euler. Entonces, si aplico Euler, me va a quedar Euler elevado a la c es igual a Euler elevado a todo este logaritmo natural, que es y al cuadrado menos 3xy más 2x al cuadrado. Euler con logaritmo natural se cancelan y solo me queda su argumento. Y este Euler a la c sigue siendo una constante, entonces lo cambiamos por la constante c. Me queda y al cuadrado menos 3xy más 2x al cuadrado. Podemos dejar ahí la respuesta, ya lo podemos dejar ahí, o si quieren factorizar, también se podría factorizar. Y quedaría como y menos 2x por y menos x. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Entonces díganme qué dudas tienen. Mm, lo del cambio de variable, siempre vamos a darle el valor a v de x, de y sobre x, perdón, ¿Sí? Y sobre x. y ya. ¿Sí? Entonces ya lo entendí, profe. Y o sea, como siempre que nos dan una ecuación así una ecuación homogénea, Ajá. debemos de despejar, ¿no? Y llevarlo, Debemos. ¿no? Sí, tiene que estar de esta forma, despejada a la derivada de Ajá. y sobre dx, para que la función que vamos a buscar ya quede en forma de la y sobre x. O sea, esta ecuación que nos dieron, la tuvimos que reescribir para tenerla de esta forma que está acá. A partir de ahí ya empezamos a hacer los cálculos.
Ya, profe. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pasamos a las ecuaciones diferenciales exactas. Sí, a las exactas. En corto, profe. Sí. Ujú. Bueno, voy a anotarlo aquí, ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, en este tipo de ecuaciones vamos a tener de la forma m de x, y diferencial x más n de x, y diferencial y igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que comprobar primero si la ecuación que me están dando es una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo vamos a comprobar eso? ¿Se acuerdan que el cuatrimestre anterior vimos derivadas parciales? Bueno, aquí para las ecuaciones diferenciales exactas tenemos que calcular las derivadas parciales también. Vamos a calcular la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. Si estas dos derivadas son iguales, quiere decir que es una ecuación diferencial exacta. Pero si no son iguales, entonces no es una ecuación diferencial exacta. Entonces aquí vamos a tener que comprobar esta igualdad. Derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si se cumple, entonces son exactas. Si no se cumplen, son no exactas. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera mi ecuación x al cuadrado por y cúbica, diferencial x más x cúbica y al cuadrado, diferencial y igual a 0. Entonces, lo primero es identificar quién es m y quién es n. Entonces, podemos observar de la ecuación general que yo les puse aquí, que m es la que se encuentra con el diferencial x y n es la que se encuentra con el diferencial y. Entonces, vamos a escribirle aquí. Mi m para esta ecuación sería x al cuadrado y cúbica. Y mi n para esta ecuación sería x cúbica y al cuadrado. Entonces, vamos a comprobar si son exactas o no, simplemente calculando la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces, ¿cómo quedaría mi derivada parcial de m con respecto a y? Tengo que derivar esta función de aquí con respecto a y. Quedaría como 3x cuadrada y cuadrada. Exacto, 3x cuadrada y cuadrada. Y si ahora calculo la derivada parcial de n, pero con respecto a x, ¿cuánto me queda? 3x cuadrada y cuadrada es lo mismo. No, 3x cuadrada y al cuadrado. Entonces podemos observar que los resultados son iguales. Quiere decir que esta ecuación que yo les puse aquí, sí es una ecuación exacta. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Sí? sí, profe. Bueno, entonces eso sería mi primer paso. Comprobar que mi ecuación sea una ecuación exacta. Ya que tenemos esta ecuación exacta, lo que vamos a buscar es obtener, bueno, paso número 1,
comprobar que la ecuación es exacta. En el paso número 2, vamos a buscar obtener una función f de x, y igual a c. Para poder obtener esto, yo lo que tengo que hacer es estas igualdades. M es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x. Estas son las dos nomenclaturas. Y n va a ser igual a la derivada parcial de la función, pero ahora con respecto a y. No se vayan a confundir aquí en esta parte, porque miren, aquí para comprobar si son exactas o no exactas, ¿qué hacemos? M se deriva con respecto a y n con respecto a x. Eso es nada más para comprobar si son exactas. Una vez que ya lo comprobé, los cambios que vamos a utilizar ahora va a ser derivada parcial de toda la función con respecto a x va a ser igual a m. Y la derivada parcial de toda la función, pero con respecto a y, va a ser igual a n. Entonces, lo que vamos a tener va a ser, podemos empezar el cambio ya bien sea con m o con n. El primer ejemplo que vamos a hacer va a ser con m. M lo voy a cambiar por la derivada parcial de la función con respecto a x. Y voy a tener que despejar el diferencial x, de tal forma que me va a quedar mi derivada de la función o mi diferencial de la función es igual a m de x, y diferencial x. Si se fijan, ahora tenemos diferenciales. Son diferenciales parciales, pero son diferenciales. Entonces, el siguiente paso sería integrar para poder calcular una función f de x, y. O sea que tendríamos aquí segundo paso, aquí tercer paso despejar, y aquí nuestro cuarto paso nos va a quedar f de x, y, porque ya integré ambos lados de la igualdad, y aquí me queda integral de m de x, y diferencial x. Más voy a tener una función g de y. Esta función g de y va a ser como nuestra c, nada más que estamos poniendo g de y porque son derivadas parciales y la función que me va a quedar va a ser una función en términos de la letra y. Entonces, ya que tengo esta ecuación número 4, vamos a tener lo siguiente. Como ya integré, ahora tengo una función g de y, entonces ahora lo que sigue es derivar. Aquí estos pasos va a ser integrar, derivar, integrar, derivar. Eso es todo lo que van a hacer en las ecuaciones exactas. Entonces, una vez que ya integré, el siguiente paso es derivar. Y derivamos nuestro resultado con respecto a la letra que tengamos aquí, que en este caso sería y. Entonces, a la hora de hacer la derivada, también vamos a hacer un cambio que tenemos derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de x, y, que fue lo que vimos al principio. Entonces, mi derivada me va a quedar de la siguiente forma. Esta función era una función f, y a la hora que lo derivo, ahora me queda derivada parcial de f
con respecto a y es igual a la derivada parcial con respecto a y de todo lo que yo tenía aquí, que es la integral de m de x, y diferencial x más g de y. Bueno, ahora que lo derive ya no va a ser g de y, va a ser g'. ¿Por qué? Porque ya lo estoy derivando. Entonces ya tenemos nuestra función derivada. Como ya tengo mi función derivada, entonces vamos a igualar el resultado de nuestra derivada con n de x, y. ¿Por qué con n de x, y? Porque n de x, y es la derivada y aquí estoy obteniendo esa misma derivada. Entonces, por eso vamos a igualar esas dos funciones. De tal forma que me va a quedar un despeje para g', y es igual a n de x, y menos todo lo que nos dio en la derivada. Este resultado, como lo acabo de derivar, ahora me toca integrarlo. Y lo vamos a integrar con respecto a y. Y el resultado que nos dé lo vamos a escribir en esta ecuación que tenemos acá arribita. Y si me faltó ponerles, le vamos a poner a. Y ahí es donde vamos a sustituir. Entonces tenemos este resultado se integra con respecto a y. Y lo ponemos en a, en la ecuación a. Y ahí ya vamos a tener la ecuación resuelta como una ecuación diferencial exacta. O sea, aquí esos serían los pasos que vamos a seguir. Tal vez aquí se ve un poco enredado porque está con puras fórmulas, pero ahorita que hagamos el ejemplo ya se va a ver de una manera más sencilla. Entonces, voy a pasar directo al ejemplo porque ya no nos queda mucho tiempo. Pero en sí, los pasos aquí es primero derivar, integrar, y así vamos a ir haciendo o resolviendo esta ecuación diferencial exacta. Si yo tengo 2xy diferencial x más x cuadrado menos 1 diferencial y igual a 0. Esa es mi ecuación. Entonces, el primer paso es comprobar que sea una ecuación diferencial exacta. Recordemos que m es el que está con el diferencial x, o sea, 2xy. Y n, lo que está con el diferencial y, que es x cuadrada menos 1. Entonces, para comprobar si es exacta, tengo que calcular derivada parcial de m con respecto a y. ¿Cuánto me da esa derivada? 2x. 2x. Y aquí tengo que calcular derivada parcial de n, pero con respecto a x, ¿cuánto me da? 2x. También me da 2x. Bueno, quiere decir que esta ecuación es una ecuación exacta. Ya puedo empezar a resolverla. Entonces ahí nada más comprobé. Entonces de paso 1 para resolver es m va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x y n es la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces m, ¿cuánto vale? Vale
2xy. ¿Y n cuánto vale? X cuadrada menos 1. Entonces, estos son los datos que yo necesito para poder empezar. Y vamos a trabajar primero con m. ¿Cómo sé si trabajar con m o con n? Va a depender de estas funciones que yo tenga aquí. ¿Quién de las dos es más sencilla? Aquí tengo un exponente al cuadrado y aquí no tengo ningún exponente, entonces voy a escoger m. Y a la hora que escogemos m, me queda derivada parcial de la función es igual a 2xy. Y este diferencial que estaba dividiendo lo paso al otro lado y pasaría multiplicando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna duda? No, perfecto, todo bien. Entonces, ya que tengo mi derivada parcial, el siguiente paso, o sea, cuando ustedes vean diferenciales, el siguiente paso es integrar. Entonces, integro ambos lados de la igualdad y me queda integral del diferencial por la integral de 2xy, pero voy a integrar con respecto a x. Entonces, aquí estoy integrando con respecto a x. Del lado izquierdo me queda una función f. Y del lado derecho, como estoy integrando con respecto a x, me queda x al cuadrado, nada más. El 2 que teníamos aquí se cancela con el 2 de la integral. Entonces sería x cuadrada sobre 2, por este 2 que multiplica, se vuelve la unidad y solo queda x cuadrada y. Y recuerden que en lugar de agregar más c, vamos a agregar g de y. Esta va a ser nuestra ecuación A, en donde vamos a hacer la sustitución. Como ahora tengo una función g de y, o sea, ya integré, ahora lo que sigue es derivar. ¿Cómo va a quedar nuestra derivada? Vamos a tener aquí derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Esto es lo que vamos a utilizar. Pero entonces, derivo esta ecuación de aquí y a la hora que la derive me queda derivada parcial de la función con respecto a y porque tengo que derivar ambos lados de la igualdad. X cuadrada y, si la derivo con respecto a y, ¿cuánto me quedaría? X cuadrada. Nada más x cuadrada. Y el otro término, como estoy derivando con respecto a y, me va a quedar g' y. Entonces aquí ya terminé de derivar, pero ahora tengo que igualar a n. Es decir, que en lugar de poner derivada parcial de f con respecto a y, lo voy a cambiar por lo que vale n. ¿Cuánto vale n? N vale x cuadrada menos 1. Entonces, en lugar de poner derivada parcial de f con respecto a y, pongo el valor de n, que es x cuadrada menos 1, igual a x cuadrada más g' y. Ya igualé, entonces ahora tengo que despejar g' y. Pues a la hora que hacemos el despeje podemos observar que x al cuadrado está de un lado de la igualdad y también está del otro lado de la igualdad. Quiere decir que se van a cancelar y me queda nada más g' y es igual a menos 1. Ahora tengo una derivada, porque g' es una derivada. Entonces el siguiente paso es integrar. Entonces, a la hora que integramos, recuerden que deben de tener los diferenciales. Entonces, este g' lo podemos descomponer en qué derivada. Recuerden, si ustedes tienen y', es la derivada de y con respecto a x. Entonces, si tenemos g', o sea, es como tener f' de y, tendríamos del lado izquierdo
al diferencial y y del lado derecho al diferencial x. Entonces vamos a tener g', voy a ponerlo aquí, integral de g' es igual a la integral de menos 1. Recordando que este de aquí tenemos que separar los diferenciales. Entonces a la hora que integramos, nos va a quedar, como voy a integrar, se va a volver una función ahora g de y aquí me va a quedar menos y. No sé si vamos bien hasta ahí o hay alguna duda. ¿Por qué queda como menos y? O sea, se Por el utilizó el diferencial, diferencial y. Sí, 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 pero ¿por qué se utilizó el y? porque tengo una función g prima y. Entonces tengo que separar esa función como quedaría con los diferenciales. Va a ser una función diferencial x sobre diferencial y. Entonces aquí al quitarle la integral se va a cancelar con la derivada, porque son operaciones contrarias, por eso regreso a la función g de y. Y aquí voy a obtener una función en términos de la y, que es la variable que yo tengo aquí dentro del paréntesis. Ya. Entonces, este resultado que acabo de encontrar es lo que voy a sustituir en la ecuación A. Entonces, revisamos y ¿cuánto vale la ecuación A? La ecuación A teníamos que era f de x, y es igual a x al cuadrado, y cuadrado, y me dice que es más g de y, pero yo ya encontré cuánto vale g de y vale menos y. Entonces lo escribo ahí. Y lo único que nos queda es que f de x, y teníamos que igualarlo a c. Aquí está. Entonces, regresamos a nuestro resultado. Y nuestro resultado, que es f de x, y, lo podemos reescribir como c es igual a x cuadrada, y al cuadrado, menos y. Y esa es nuestra respuesta. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Este, pues no. ¿Seguros? Sí, solo lo de la constante, porque la C es la que tiene el valor. ¿Por qué la c? Ajá. Porque es la igualdad que teníamos que calcular al principio. Aquí, cuando les expliqué, Ah, seríamos que la función f de x, y, la función que nos den, va a ser igual a la constante c. Entonces, si te fijas aquí a la hora que terminamos, nos queda mi función f de x, y, pero f de x, y bueno, sí. es igual a c, entonces lo puedo cambiar. Oh, ahí entendí, profe. Sí, 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 sí. Le Entonces, entendí, no sé, profe, le ¿sí? entendí también que si deja tarea, ahora sí la hago. Recuerda que te estoy grabando, ¿eh? No importa, profe. Que lo sepa el mundo. Sí, le entendí, profe. Al menos yo sí lo entendí. Bien. Axel, Ricardo, ¿alguna duda? Yo seré sincera, no entendí. No, profe, ninguna. ¿Qué cosa no entendiste, Ricardo? En un momento dado una explicación empezó a hablar en japonés. Ya no entendí qué.
O sea, de la explicación ya no entendiste el ejemplo. Ah, la explicación o sea, de las fórmulas y todo eso, empecé a copiar, pero mi mano no fue tan veloz y mi cerebro estaba prestando atención. Bueno, es que mira, ese es el problema. Debes de ponerme atención cuando lo estoy explicando y no ir copiando. Recuerda que estos PDFs de ahí en la plataforma, ustedes ya pueden acceder a la plataforma, ¿no? Ahí ya les puse un link para Drive, en donde están todos estos PDFs. Entonces es mejor que me pongas atención aquí que estoy escribiendo para que así puedas entender cómo se va a resolver. Si no, estás copiando y cuando vienes a ver, ya no Es sabes una ni cosa grande y no qué letra entendí puse. nada. Profe. Bueno, mira, vamos a resumirlo. Tenemos la ecuación, esta que está aquí en color negro. Lo primero que tengo que hacer es comprobar si esta función es una función exacta, porque puede ser que me den una función no exacta. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Sacando la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. Si esas dos derivadas parciales son iguales, entonces es una ecuación diferencial exacta. Como en este caso sí nos dio que era exacta, lo que hacemos es pasar con estos datos que tenemos aquí. M es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x y n es igual a la derivada parcial de la función con respecto a y. Estos datos me van a servir para ponerlos en mi ecuación. Voy a escoger uno de estos dos, que sea el más sencillo o la función más sencilla, para poder comenzar. Entonces, aquí puedo observar que m es 2xy y n es x al cuadrado menos 1. Es más fácil trabajar con una función lineal a trabajar con una función cuadrática. Entonces, lo que hago es escoger m y empezamos con m. Tengo la derivada parcial de f con respecto a x igual a 2xy, que es lo que vale m. El primer paso era despejar y ya despejamos a los diferenciales. Me queda del lado izquierdo el diferencial f y del lado derecho el diferencial x. La misma ecuación me va a ir diciendo qué es lo que tengo que hacer. Como tengo diferenciales, para quitar esos diferenciales, la operación que lo puede quitar es la integral. Entonces tenemos que integrar ambos lados de la igualdad. A la hora que integramos, tengo que es con respecto a x para el lado derecho y del lado izquierdo, como es una función, pues me va a quedar la derivada de esa función que sería f de x, y. Y del lado derecho, perdón, me queda x al cuadrado sobre y. Y aquí este g de y es como que si a la hora que integráramos nosotros agregáramos el más c, pero no estamos agregando ese más c porque recuerda que son derivadas parciales. Entonces, como son derivadas parciales, me quedan dos variables. La y viene siendo mi constante porque estoy integrando con respecto a x. Por eso la función que me está quedando aquí va a ser una función en términos de y. ¿Sí me explico o hasta ahí hay dudas? Tengo una duda. Integrar la función de derivada parcial de la función queda como f de x, y. Ajá. Ok, ya. ¿Por qué? Porque estás derivando a la función. O sea, estás integrando f. Por ejemplo, imagínate que tienes la integral de el diferencial y. Si tú integras el diferencial y, te da la variable y. Entonces, si tú integras el diferencial de la función, te tiene que dar como resultado a la función. Ya. Entonces, esta es mi ecuación A. Recuerden que, por ejemplo, en ecuaciones, cuando nos dan f de x, ¿a quién estamos trabajando realmente? Estamos trabajando a y. Entonces, si yo tengo
g de y, prácticamente lo que yo tengo es a x. Entonces, regresando aquí, ya tengo mi ecuación A. Como ya tengo establecida mi ecuación A, el paso que sigue es derivar, y una vez que derive voy a utilizar esta nueva igualdad que tenemos acá. Entonces derivo la función, pues me va a quedar derivada parcial de la función con respecto a y es igual a, como estoy derivando con respecto a y, es derivada parcial de y con respecto a y es 1 y solo me queda x al cuadrado. Y la derivada de g de y pues va a quedar expresado como g' y. Pero esta derivada lo vamos a igualar con n, que es lo que pusimos acá. Igualamos a n para poder encontrar el valor de g''y. Entonces, como ya igualé, despejamos g''y. Puedo ver que tengo términos semejantes en ambos opuestos de la igualdad, por lo tanto se van a cancelar y por eso g''y es igual a menos 1. Como tengo g''y, que es una derivada, lo que cancela esa derivada es la integral. Entonces, integro ambos lados de la igualdad. La integral de g''y me va a dar la función g de y la integral de menos 1 me va a dar menos y. ¿Sí estamos bien hasta ahí o no? Está claro, pues, hasta el ¿Ah? momento. Ahora sí. Entonces, ya tengo cuánto vale g de y. Como ya conozco cuánto vale g de y, ya lo puedo sustituir en la ecuación que habíamos encontrado, que era la ecuación A, que tenemos acá. Entonces tengo que f de x, y es igual a x cuadrada más y, x cuadrada y, perdón, más g de y. Pero g de y ya lo calculé y vale menos y. Entonces reescribo la ecuación A y tenemos que es x cuadrada y cuadrada menos y. Y esto es igual a la constante c. Y listo. Ya sería todo. Ya entendí. Entendí más con ese resumen de 5 minutos que todo lo que pasó. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. ¿Dudas? ¿No? No. No, Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Mañana seguimos con otros ejemplos de ecuaciones diferenciales